Gracias. Buenos días. Gracias, Gabriel. Muy buenos días. Estoy muy contento de participar en este CADE que constituye una oportunidad para todo el Perú. No solamente es un tema de empresarios, es un tema de todos los peruanos. Y creo que así lo hemos visto durante estas sesiones, desde el día de ayer, desde su inauguración hasta las diferentes sesiones que hemos tenido el día de hoy. Hoy día he venido a contarles algo sobre la agricultura. Tengo poquísimos minutos. Espero hacerlo bien, pero quiero que se les quede a ustedes algunas ideas. ¿Ven esa foto? Eso es la agricultura de Perú hoy día, pero no solamente eso, y es lo que quiero explicarles. Pero hoy día vengo a explicarles un sueño. ¿Cuál es el sueño? Es este. Tenemos una oportunidad como país para conseguir el desarrollo. ¿A través de quién? De la agricultura. Y evidentemente de los demás sectores económicos. Uy, ahí está. Pero antes de entrar a ese punto, quiero explicarles cómo está hoy día la agricultura peruana. Tenemos más o menos 2.200.000 unidades productivas que, simplificándolas, son productores agrarios. Ahora, esta información es de un censo del 2012. Tenemos que actualizar esa información para poder establecer políticas públicas más acertadas. De esos 2 millones, el 94% es pequeña agricultura familiar. Esta es nuestra realidad. Hay varias preguntas que surgen a partir de este número. ¿Y cómo está esa agricultura familiar? Uy. 68% es una agricultura de subsistencia. 28% es una agricultura intermedia, sigue siendo de subsistencia. Y 4.3% es una agricultura pequeña, familiar, que se le llama consolidada, pero no deja de ser una agricultura pequeña familiar. Y en esta agricultura familiar lo que prima es la pobreza y la informalidad. Así es. Vamos a ver un poquito más de cerca esta agricultura familiar. Tiene unas ventajas, tiene tierra, tiene agua, tiene el clima, pero también tiene fuerza laboral. ¿Y cuáles son las brechas? Todo esto resumiendo una realidad de nuestra agricultura familiar. Le falta tecnología, le falta conocimiento, tiene poco capital de trabajo, no tiene seguros en su mayoría, tiene bajo nivel de infraestructura, principalmente de agua, de vías de comunicación, como carreteras, puentes, poca comunicación también telefónica, tiene limitado acceso a los mercados, no llega a los mercados modernos, la mayoría. Mucha deficiencia en asociatividad, tiene evidentemente cooperativas, asociaciones y otras formas asociativas, pero en su mayoría no funciona. Y la mayoría de ellos no tiene título de propiedad. Hay más temas, pero he tratado de resumirlos en los más importantes. Pero además de eso, en la agricultura hay un más o menos 5 o 6%, que es una agricultura no familiar y que involucra a la agricultura, a la agroexportación y la agroindustria. Más o menos son 132.000 unidades productivas, que tiene unas ventajas, ¿no? Alta productividad, tiene acceso a mercados. Hoy día llegamos a más de 140, 150 países del mundo, además de todo el mercado local. Se tiene conocimiento y tecnología de las más importantes y las más altas del mundo, además, y es formal. Más o menos esa es la característica de la agricultura no familiar. Y tiene algunos logros también. Hoy en día es el 11º país exportador en frutas y hortalizas del mundo. Imagínense la importancia que tiene la agricultura peruana para todo el mundo. Es el principal empleador, o uno de los principales.
Es un agente económico descentralizador, ahí donde todo el mundo dice, y los políticos, y los ideólogos, que el Perú tiene que descentralizarse. Esta es una forma efectiva de descentralizarse. Hay regiones que han conseguido pleno empleo, hay todo un movimiento económico comercial de bienes y servicios que se ha generado cuando el trabajador, cuando el productor, cuando se genera industria de manera regional y en las zonas rurales, que es donde más se necesita. Y ahí está la agricultura moderna. Genera riqueza y divisas, no solamente paga impuestos, es el segundo sector exportador del país después de la minería. Miren la importancia. Eso no era así hace 20 años, hace 30 años. Y además es un factor de desarrollo y de bienestar para el país. Imagínense ustedes, en el mundo, más o menos, el 30% de la población económicamente activa trabaja en agricultura. En el Perú, más o menos, estamos entre el 25 y 26%. El año pasado se han perdido 400.000 personas de la población económicamente ocupada agraria. Miren el drama que estamos viviendo hoy día. Pero además, antes de entrar a este punto, esa agricultura moderna ha sido muy golpeada, ha sido atacada, no ha sido promovida en los últimos años. Hubieron políticas públicas en los 90 que arreglaron nuestro país, era un país quebrado, muy pobre, sin inversión, y se arregló a partir de los 90. El 2000 se creó una ley que es la Ley de Promoción Agraria, que fue derogada en el 2020. Y se creó además una ley agraria que no tiene nada que ver con el productor agrario, que fue hecha con una visión ideológica, populista y política. Por eso yo he escuchado atentamente las diferentes exposiciones de estos días y muchos han hablado de agroexportación y muchos se ha mencionado la Ley de Promoción Agraria. Es algo que el país tiene que recuperar porque lo necesita. Pero acá tengo una imagen importante. Esa es una familia de la agricultura familiar. Mírenlos. No sé si todos han recorrido todo el país. Yo he recorrido muchas regiones en el país y también en el mundo. Esa es una familia típica de la agricultura familiar. ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Si esa es la realidad agraria, esa es la mayoría. ¿Tenemos una responsabilidad o no? Tenemos una responsabilidad como país, y aquí estamos los empresarios, para decir que también es nuestra responsabilidad. Pero además de eso, hay otra agricultura. ¿Qué es esta? Esta es una foto de una agricultura pequeña, 1, 2, 3, 4, 5 hectáreas, no más. Totalmente tecnificada, moderna, de la que exporta. ¿Y qué hay acá? Pero también hay allá, en Europa, en Estados Unidos, en los países desarrollados. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que está fallando un poco esto. Tenemos que llevar a estos 2 millones de agricultores hacia una agricultura moderna. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación. Porque ellos no deberían estar pasando hambre. Ellos deberían generar riqueza. Ellos son un sector económico y tenemos que verlos como tal. No podemos verlos como si fueran pobres y que su futuro es ser pobre. Tenemos que verlos como los que son. Son agentes económicos del país. Son personas que hoy podrían estar generando riqueza y que no están generando riqueza. ¿Por qué? Por las malas políticas públicas de décadas, que han visto al pequeño como pobre y le dan políticas públicas para que sigan pobres. Cuando deberíamos cambiar la manera de ver las cosas, de hacer las cosas. No hacer lo mismo de siempre. Tenemos que cambiar el chip, cambiar nuestra visión. Y se puede hacer. Yo creo que ya me pasé, ya estoy en cero, solo rápido. 3 objetivos, discúlpenme, acá termino. Objetivo de país, desarrollo y bienestar. Si no tenemos objetivo de país, no vamos a ningún lado. Tenemos que recuperarlo. Segundo, competitividad. Hoy el Perú es el puesto 65 de 140 países según el World Economic Forum. Singapur es el primero. Tenemos que estar entre los 3 primeros y podemos hacerlo. En el puesto 65 estamos jalados. ¿Dónde está la política pública que nos lleve al primer puesto? Tercero, política pública, que lo he repetido varias veces. La política pública tiene que ser un catalizador
del desarrollo y la competitividad del país. Si no, no sirve la política pública. Y ahí podemos aportar muchísimo nosotros, los empresarios. 3 ideas para cerrar. La agricultura es un sector estratégico y esencial del Perú y de todos los países del mundo. Un país no se puede desarrollar si no desarrolla su agricultura. Segunda idea, el sector privado contribuye a la buena política pública para la sostenibilidad de la agricultura moderna y la integración de esa pequeña agricultura. Y estamos comprometidos en ello. Tercera idea, tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. No podemos seguir haciendo lo mismo que de hace décadas. El mundo ya cambió. El sector privado está para colaborar. Y hoy en día, que estamos en una tremenda recesión, el mejor aliado que tiene el país, los políticos, los gobernantes, el Ejecutivo y el Congreso, es el sector privado. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Suerte. Muy bien. ¿Empiezo? Buenos días, señor gobernador del Cusco, alcalde de Cusco, alcaldes y autoridades acá presentes, al presidente de IPAE, al presidente de cada ejecutivo, al presidente de gremios empresariales y a nuestros amigos del sector público, del sector privado. Muy buenos días con todos los que nos acompañan en este importante evento. En principio, quiero agradecer a los organizadores por invitarme a participar y a exponer en este CADE que tiene como lema volver a creer, volver a crecer. Lema que compartimos desde el gobierno, porque es una obligación como autoridades lograr ganar la confianza y trabajar en conjunto con todos ustedes. Porque de esta manera podemos nosotros llevar al país que queremos, un país de primer mundo, un país que siga creciendo, un país emergente. Por eso permítame el día de hoy exponer las primeras propuestas que tenemos como gobierno desde el sector para seguir impulsando, para retomar lo que todos sabemos, el boom agroexportador que se ha dado en más de 2 décadas. Y vamos con el perfil de la agricultura peruana que bien lo ha expuesto ya Gabriel con algunos datos que coincidimos, y para ello tenemos que caracterizar a nuestros productores. Bien lo ha indicado Gabriel, tenemos más de 2.260.000 productores, de los cuales el 96% son de nuestra agricultura familiar, es decir, 2.172.000. Y si vamos a nuestra agricultura familiar, más de 1.400.000, el 68% es de agricultura de subsistencia. Y solo el 28%, 608.000, es de agricultura familiar intermedia. El 31% de la agricultura familiar son mujeres, y el 69% son hombres. Para nosotros, la agricultura familiar, como ustedes ven, son aquellos que son menos de 5 hectáreas, que su mano de obra son ellos mismos y su propia familia, producen su propio alimento para su consumo, y solo el 28% es la agricultura intermedia que nos producen y pueden vender. Ahí es donde nosotros, como bien decía Gabriel, nosotros tenemos que apoyar y ayudar. Ayudar porque son quienes nos garantizan nuestra canasta familiar y es nuestra agricultura y esta es nuestra realidad. Y coincidimos totalmente, como bien lo ha explicado Gabriel. Pero ello se suma a estas brechas que también lo ha detallado Gabriel. Tenemos 64% de nuestros agricultores que dependen de la lluvia. Si no hay lluvia, no hay cultivo. Si no cultivan, no siembran y simplemente no tienen ingresos. El 91% no tienen créditos, no tienen acceso al crédito. El 93% no están asociados y con ello no pueden acceder, por ejemplo, a nuestros programas Agroideas. Pero lo más preocupante para el sector, para nosotros, es el 90% de nuestros agricultores que no reciben la asistencia técnica, tal como lo ha señalado Gabriel. Al agricultor no hay que enseñarle a sembrar.
no hay que enseñarle a podar. Al agricultor hay que darle asistencia técnica, la tecnología, y eso es lo que nos piden. Pero no todo está mal, como bien señalaba Gabriel. Tenemos nuestra agricultura moderna, el boom agroexportador, como les decía hace un momento, 2 décadas de nuestro boom agroexportador. Y cómo no decir e indicar y señalar que ustedes mejor que nosotros lo sabemos, que desde el año 2000, que solamente era 758.000 millones, en estas 2 décadas hemos crecido a más de 10.400 millones de dólares. Se ha multiplicado 13 veces. Y como bien decía Gabriel, somos el primero en uva, somos el primero en arándanos. Nuestras frutas es de primer nivel. Somos el segundo en palta y el cuarto en mango. Y como ustedes pueden ver en este mapa que nos ha prestado ADEX, todos los principales productos que tenemos de agroexportación en los 24 departamentos gracias a ustedes. Pero, sin embargo, nosotros sabemos muy bien, y esta que es la razón que estamos acá presentes, que si de manera conjunta no trabajamos, no vamos a seguir creciendo. Y ahí es donde viene esta agricultura para el desarrollo. ¿Qué queremos nosotros desde el gobierno y desde el sector? Una visión del sector agricultura del 2030. No lo que está escrito ahora en un PCN, como ustedes lo pueden leer, agricultura próspera. No, nosotros hemos desarrollado esta visión para el 2030, que permítame compartir que cada palabra y cada definición que nosotros hemos indicado realmente nos va a dar este boom, es lo que necesita, y voy a leer. Dice, los agricultores desarrollan productos competitivos en los mercados nacional e internacional como resultado de su resiliencia al cambio climático, la aplicación de innovación tecnológica, conocimiento ancestral que tanto se está perdiendo, y el uso eficiente de los recursos naturales, en especial el agua. Asimismo, garantizan la seguridad alimentaria y consolida a Perú como un referente global en agricultura sostenible. Esta visión solo se logrará si las 5 entidades cruciales que tenemos en el sector, como son SENASA, INIA, ANA, CERFOR, salen de su confort, de su zona de confort, y empiezan a pensar fuera de la caja. Y para ello necesitamos alianzas con ustedes, que son los que conocen realmente las debilidades de estas entidades, como es en el caso de SENASA, que con muchos de ustedes ya he conversado y ya me los han manifestado. Sin embargo, para ello nosotros tenemos líneas de intervención desde el sector que son las siguientes. Estas estrategias de intervención son diferenciadas en nuestras 3 regiones y vamos a señalar las principales que ustedes conocen. Por ejemplo, en la costa, el destrave de proyectos de infraestructura hidráulica, la diversificación de mercados internacionales, pero tan importante y lo que venimos haciendo ahora de manera prioritaria, la descolmatación de ríos y quebradas frente a lo que se viene, a lo que estamos, el fenómeno El Niño. El seguro agropecuario cofinanciado, que también es criticado, en el cual también estamos en ese proceso de mejora. Adquisición de maquinarias. Por primera vez, este gobierno en el sector agrario va a tener más de 250 maquinarias. Ya instalada tenemos 44 trabajando en el proceso de la descolmatación y prevención, y vamos a tener estas 250 maquinarias para hacer respuesta a atentos cambios climáticos. Una estrategia de prevención con respuesta, que nunca se ha dado en el sector agrario. Si bien es cierto, en el 2015 se dio un presupuesto de 250 millones, pero en este gobierno un presupuesto solo para el norte fenómeno El Niño, cerca de 1.000 millones, y para el sur déficit hídrico, 220 millones. Vamos a la sierra sus principales, siembra y cosecha del agua, las famosas cochas. Política de gobierno de nuestra presidenta, implementar lo que son las cochas, y es lo que nos piden nuestros hermanos agricultores. Seguro agrario catastrófico, como bien señalaba, también se repite y vamos a mejorarlo. Mejoramiento genético e instalación de pastos, algo que no se hace o es muy débil.
intervenciones frente a este déficit hídrico, como es el tema de los fitotodos, los cobertizos. Para diciembre vamos a tener 5.000 fitotoldos instalados, alimento suplementario, pero no solamente darles el alimento, sino también las semillas a nuestros agricultores, acceso al mercado, tanto en la sierra como en la selva, a través de agroideas, agromercados, que ahora, en vez de sierra exportadora, ha sido potenciado como agromercado. Y en la selva, la promoción de las plantaciones forestales, la reconversión productiva, la renovación de plantaciones como el café, adecuación a las restricciones, a lo que nos señala el reglamento de la Unión Europea. Pero estas intervenciones diferenciadas en las regiones, tenemos temas transversales que tenemos que asegurar y se tienen que desarrollar, como es la sanidad, como es la innovación, la titulación de tierras, como es la asociatividad, extensionismo agrario, derecho de uso, y ya me quedan pocos minutos, y acciones de intervenciones en los cuales ya lo hemos señalado en el plan de impulso, el tema de créditos y garantías. Tenemos más de 1.000 millones en el Fondo Agroperú, más de 800 millones en lo que es Agrobanco. Infraestructura de riego, 6.000 millones. Sin agua no hay agricultura. Les pregunto a ustedes, el agua, la ejecución de la tercera etapa de Chavimochi, que se va sí o sí para el 2024, nos va a ayudar. Y definitivamente todo lo que es la infraestructura de riego, así como el tema de control de plagas. Para ellas también tenemos estas líneas de intervención que se han dado en el plan de impulso, que son el 6%, mantenerlo por 2 años, como estaba en la Ley de Promoción Agraria, y también dar las facilidades a las empresas y se está desarrollando estas facilidades tributarias por cada trabajador que contraten las empresas. Fortalecer SENASA y NIA con ayuda de ustedes, y el destrabe de estos megaproyectos, Chavimochi, que ya están destrabados, y estamos con el tema de modalidad gobierno a gobierno, Iruro en Ayacucho y en Arequipa, Yanapuque en Moquegua, Chinecas en Ancash. Los nuevos programas, y esto es lo que le decía con el tema de las brechas, que estamos impulsando y consideramos nosotros importante. Y es importante, y dejaremos un plan de afianzamiento hídrico al 2030 plasmado, que va a ser 14.627 millones, que va a ayudar a más de 6.500 proyectos de infraestructura de riego. Mercados internacionales, el acceso a mercados internacionales, hacer que SENASA sea el mejor atleta, que gane la carrera y que podamos tener nuevos mercados internacionales, el extensionismo agropecuario, la asistencia técnica, en alianza con ustedes, con la academia a nivel nacional. Y esto es lo que va a ayudar a nuestros agricultores de la agricultura familiar. ¿Cuál es la agenda de trabajo que vengo a proponerlos a ustedes? El apoyo y la ayuda, porque con ustedes solo no vamos a poder lograr. Ampliación de la frontera agrícola, trabajar obras y servicios por impuestos, a poder apoyarnos, a poder adecuar el tema de la reglamentación de la Unión Europea y asociaciones para innovación agraria, a lo que les decía, poder fortalecer a estas entidades que son SENASA y NIA. Muchísimas gracias. Gracias, Jennifer. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias por tu presentación. Nos hemos pasado, tenemos solo 5 minutos para algunas preguntas. Claro que Yo sí. quería redondearla de esta manera, ¿no? Con algunas preguntas que son claves. Primero, si sabemos que la pequeña agricultura tiene que transitar hacia la agricultura moderna, tenemos que crear las condiciones de política pública, normativas, para que las empresas, los productores, los agroexportadores, agroindustriales sean sostenibles en esta agricultura moderna. Que hoy en día las normas se han degradado y han golpeado mucho la formalidad. Cada vez hay más formalidad en el sector agrario. ¿Qué está previendo el gobierno para 2 temas principales? El primero, el plan de reactivación económica para el sector agrario, que es urgente, no solamente por la situación de recesión, sino por los duros golpes que ha recibido diferentes frentes el sector agrario durante varios años, ¿no? Y el segundo, como lo ha reconocido el ministro de Economía, lo ha reconocido el Premier y lo ha reconocido tú también aquí y en entrevistas previas, de lo importante que fue esta ley de promoción que el país tiene que recuperar. Entonces, si nos puedes comentar, por favor, esa estrategia y qué está haciendo el gobierno en estos 2 temas.
Claro que sí, Gabriel. Como bien saben todos, el cambio climático, conflictos sociales, emergencia Yaku, pandemia, el tema de la gripe aviar y todos estos temas exógenos realmente ha golpeado bastante a nuestra agricultura. Pero nuestra agricultura, como bien dice la visión, es resiliente. Nuestros agricultores son resilientes. Y en ese marco es justamente el primer generador del empleo en el Estado peruano, el 25% de la PEA. Más de 5 millones de los 17 trabajan en el sector agropecuario. El 6% del PBI es del sector agropecuario. Y en ese sentido, es el que nosotros como Estado tenemos que ser facilitadores. Nos corresponde hacer facilitadores ¿de qué? De que, por ejemplo, tengamos acceso a nuevos mercados. Esa es nuestra obligación como autoridad y en eso tenemos que trabajar y lo tenemos claro. Por ejemplo, en poder la tramitología. Muchos hablan de simplificación, simplificación. Yo hablo del desenredo que tiene la gestión pública. En las visitas que he tenido a las empresas, a las exportadoras como Camposol, Hadas, y voy a seguir visitando porque gracias a estas visitas nosotros podemos tener conocimiento y poder trasladar este conocimiento a nuestros pequeños productores, ¿qué nos dicen? Por favor, cuando empecemos, que el trámite sea de la manera más ágil, que haya una ventanilla única. Tenemos que desde el Estado muchas obligaciones que cumplir para poder ayudarles a ustedes. Es verdad, la ley de la promoción agraria que fue derogada permitió crecer a la agroexportación. Eso sin duda, y hay estudios, hay análisis. Nosotros hemos firmado un convenio con el Banco Central de Reserva para ver esta nueva ley, qué tanto impacto ha tenido y hacer los cambios. Por eso yo les decía en la presentación, son las primeras propuestas que tenemos para el sector agroexportador, el tema del 6%, el tema de las facilidades que tenemos para las empresas cuando contraten a un trabajador. Vamos a tener el tramo del café inorgánico, vamos a también impulsar eso. Y tener 6.000 millones para la infraestructura hidráulica. Yo les pregunto, ¿agua o reducción de impuestos? Agua para poder ampliar la frontera agrícola, agua a nivel de las regiones en el cual se necesita como la tercera etapa de Chavimochi. Nosotros estamos trabajando y venimos trabajando de manera conjunta con ustedes y seguramente van a haber medidas en las cuales vamos a seguir impulsando, pero en estos momentos, con todo lo que tenemos nosotros en lo que es recesión y estamos avanzando, son las 25 medidas que ha impulsado el Ministerio de Economía y él bien claro lo dice, hay dos pilares que sostienen la activación, la minería y el agro. Y gracias a todo el proceso y todo lo que ustedes nos ayudan, es lo que nos ha permitido tener estas dos primeras medidas que son importantes, que son impactantes, pero también hay más medidas para nuestro 96% de la agricultura familiar que ustedes bien han podido ver y coincidimos con los datos, que necesitan de nosotros, necesitan de nuestra ayuda. Pero ante todo esto, entre prioridades, es atender lo que se nos viene, lo que es, estamos frente al fenómeno del Niño. El gobierno estamos previniendo y vamos a cumplir, y yo les aseguro que vamos a cumplir con todas las medidas de prevención que tenemos antes de las llegadas de la lluvia. Les aseguro y garantizamos que no va a haber desabastecimiento de alimentos porque nuestros agricultores están sembrando, son resilientes. Ministra, para un poco resumir, hoy día el sector agrario está pasando por su momento más crítico en 26 años, tal cual lo ha dicho el presidente del Banco Central de Reserva, y es una realidad. Esto es importante que lo haya reconocido el gobierno, por lo cual las medidas se tienen que tomar de manera urgente. Hay un plan de reactivación planteado por el sector agrario privado, ¿no?, que creo que es importante que se apruebe ya. El ministro y usted ha dado una serie de adelantos, digamos, de lo que están haciendo y lo que están presentando, pero es urgente, tenemos que darle sentido de urgencia a esto. Y el segundo tema es que no podemos esperar a diciembre, a enero, a febrero, a que se aprueben. Es importante que el Ejecutivo pida facultades en materia económica al Congreso y de reactivación, porque si están pensando en enviar proyectos de ley al Congreso, esto puede demorar semanas, meses o de repente puede salir cualquier cosa. Entonces, una buena recomendación que estamos dando al sector productivo es que pidan esas facultades y que aprueben estas medidas, pero cuanto antes, porque si le afecta al formal, imagínense lo que está pasando con el que no puede acceder a la formalidad. De parte nuestra, del sector privado, de los empresarios que estamos aquí y que vemos por televisión esta presentación, estamos a total disposición de nuestro país para ayudarlo a salir de esta grave crisis, sobre todo el sector de la crisis que está viviendo el sector agrario.
Muchas gracias, ministra. Nos queda 1:25 para que nos dé algunas conclusiones de su presentación y lo que quiere dar. Agradecer a todos ustedes acá presentes, que gracias a ustedes tenemos este boom agroexportador y esta agricultura que nos permite ser los primeros en lo que es el empleo. Agradecerles a ustedes y pedirles, por favor, ayúdenos a enfrentar estos cambios climáticos, el fenómeno del Niño. Ustedes, como empresarios, conocen mejor, como yo les decía que cada vez que converso con cada uno de ustedes, ustedes no van a perder, van a saber salir adelante. Ese conocimiento, esa innovación, esa tecnología, trasládenos, firmemos convenios, ayúdenme a que SENASA y NIA se fortalezcan como entidades. ¿Qué necesita que SENASA cambie? ¿Qué necesitan de la mano para poder hacer que SENASA realmente sea líder en la región? Y decirles que, como bien señala Gabriel, nosotros estamos trabajando de manera conjunta desde el Ejecutivo para ver estas medidas. Ya empezamos nosotros estas medidas y les agradezco y nada, hacer estas alianzas. Gracias, Gabriel. Gracias. Yo quiero dar solamente unos mensajes finales. Ya se me terminó el tiempo, me quedan 10 segundos. Primero, yo estoy contento porque cada panelista ha hablado de la agricultura. Y era parte de lo que desde AGAP queríamos llevar a todo el país, la importancia de la agricultura, que es un sector estratégico y esencial para la vida de todos los peruanos. Segundo, la responsabilidad de incorporar esa pequeña agricultura hacia la agricultura moderna. Y tercero, la agricultura solo se va a desarrollar si la política pública, entre ellas la regulación, promueve este sector económico, que es vital para la vida de todos los peruanos. Si no se hace eso con urgencia, que no solamente es la ley agraria, que tiene que recuperar ese carácter promotor, es la ley tributaria, ambiental, la ley laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene que sumar. Por eso necesitamos el compromiso, no solamente de usted, ministra, sino de todos los ministros, de todos los sectores, de trabajo, de comercio exterior, del Ministerio del Ambiente, que también es importantísimo, ¿no? Etcétera, etcétera, del Ministerio de Economía, para poder sacar juntos a la agricultura y nuestro país adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias a todos ustedes. Permiso. Lo dejamos ahí para una foto, ¿no? Okay.